Here's the eye, and you can see some movement. The baby's sucking his thumb here. Desde el vientre hasta la vejez. Well, what we're looking at is a human pelvis, which has a fracture on one side and is normal on the other side. Las imágenes médicas le han permitido a los profesionales de la medicina adentrarse en el cuerpo humano y eliminar así la necesidad de la cirugía exploratoria. I don't think anybody really understands how life-saving and how fantastic medicine has become as a result of the imaging devices. It's been an amazing, just an amazing impact on medicine. La tecnología que ha convertido los milagros médicos en rutina fue descubierta accidentalmente. Fue algo totalmente inesperado. Los rayos X. Los últimos 25 años del siglo XIX vieron una explosión de avances tecnológicos. Películas animadas, el teléfono de Alexander Graham Bell y el fonógrafo de Thomas Alva Edison. Los físicos creían que estaban a punto de comprenderlo todo sobre las fuerzas invisibles que movían el universo. Pero un grupo de científicos comenzó a experimentar con electromagnetismo. Sospechaban que había una conexión entre las partículas eléctricas y los campos magnéticos, lo cual producía una serie de ondas eléctricas, incluyendo la luz. They wanted to find out exactly what electricity was. They knew that electromagnetism was the same general phenomenon, but they didn't know all the little details. So they were trying to find out the various particles that appeared when you set up an electric charge. Para lograrlo, los científicos utilizaron frágiles tubos de ensayo de vidrio de varias formas y tamaños. Todas estas son variaciones de un tubo creado por el químico inglés William Crookes en 1876. Crookes concibió el método para extraer casi todo el aire de un tubo y crear vacío. Cuando se aplicaba corriente eléctrica a los electrodos metálicos en cada extremo del tubo, rayos catódicos, luego identificados como electrones, hacían que el tubo resplandeciera y que los electrodos se tornaran verdes. Explorar los rayos catódicos era la pasión del profesor de física de la Universidad Alemana de Würzburg, Wilhelm Conrad Röntgen. Röntgen vivía en los altos de su laboratorio con su esposa Berta. El 8 de noviembre de 1895, Röntgen hizo un descubrimiento que cambiaría el mundo. Visto aquí en una película promocional de los años 30 de General Electric, el físico de 50 años experimentaba con rayos catódicos usando una variación del tubo de Crookes. Notó un misterioso resplandor verdoso al otro lado de la habitación, a tal distancia que no parecía ser un rayo catódico. Röntgen just stopped. He stopped everything and pursued this exploration of this mysterious phenomenon. Röntgen comenzó a trabajar día y noche. Comía y hasta dormía en el laboratorio. Siendo un ávido fotógrafo, comenzó apuntando los tubos a placas fotográficas. Röntgen encontró que ciertos objetos como monedas o trozos de acero que se colocaban entre las placas y los rayos dejaban grabadas extrañas imágenes sombreadas. Röntgen sabía que estaba produciendo un nuevo tipo de rayo capaz de penetrar objetos opacos como el cañón de acero de su rifle de caza. Finalmente levantó su mano entre los rayos y la pantalla fluorescente. Lo que vio fue sorprendente. Wilhelm Röntgen estaba observando la sombra de los huesos de su propia mano. It is rumored that when he finally, after a couple of weeks, told Bertha she better come and look, and Bertha was getting a little bit curious or annoyed, but he hadn't been eating his meals. He would rush right back to the lab, whatever he did, and he finally said, "You're not going to believe this." Röntgen sostuvo la mano de Berta frente a los rayos y captó la espeluznante imagen de su anillo de bodas flotando sobre un dedo huesudo. And it is said that she said, when she saw her hand,
I have seen my death. Because up until this time, no one ever saw bones unless they were bones of dead people. Un mes después, Röntgen envió un informe detallado de su descubrimiento con una fotografía de la imagen de rayos X a la Sociedad Médica de Würzburg. Identificó el rayo como X, pues era desconocido. En pocas semanas, Röntgen y sus rayos X eran un fenómeno mundial. En 1901, el descubrimiento de Röntgen recibiría el primer premio Nobel otorgado en física. Sus misteriosos rayos pronto fueron identificados por los físicos por lo que realmente eran: ondas electromagnéticas con una longitud de una milésima parte de la luz. Pero para el mundo occidental significaban mucho más. A pocos meses de su descubrimiento, los rayos X transformaron la salud, el sistema legal y la medicina forense. Eran vistos como una herramienta de lo oculto e incluso como una novedosa atracción. Además, darían inicio a las revoluciones social y sexual. Wilhelm Röntgen publicó el primer informe sobre el descubrimiento de los rayos X el mismo día que los hermanos Lumière exhibieron su primera película, el 28 de diciembre de 1895. Moderna. Maravillas modernas. Cuando Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X en 1895, no buscaba fama ni fortuna. En vez de solicitar una patente, compartió con el mundo sus métodos. Era un proceso sencillo que se propagó como pólvora. I think it's fair to say that never before, and perhaps never since, has there been a discovery that went from innovation, so to speak, to implementation so quickly as with the X-ray. It was put into clinical use literally within days of its announcement, and in the space of a year, 1,000 separate articles were published, both in scientific and non-scientific journals, on the use of the X-ray. El 19 de enero de 1896, un mes después de que Röntgen publicara su descubrimiento, Eddie McCarthy, de 14 años, sufrió una fuerte caída mientras patinaba en un río en New Hampshire. El médico de Eddie, Gilman Frost, sospechaba que se trataba de una fractura de muñeca, pero no tenía forma de asegurarlo. And at that time, a fracture was a clinical diagnosis. Nobody had ever really seen a fracture unless the bones were sticking out through the skin. El Dr. Frost llevó a Eddie a Red Hall, el edificio de física de la Universidad de Dartmouth. Allí el hermano de Frost, Edwin, un profesor de física, había estado probando la gran variedad de tubos de vacío de la universidad, buscando uno que pudiese generar los asombrosos rayos X descritos por Röntgen. Hizo impresiones de rayos X de objetos diferentes, incluyendo una navaja de bolsillo con este tubo. Luego, los hermanos Frost hicieron una radiografía de la muñeca de Eddie usando esta máquina que aún se exhibe en Dartmouth. Primero se coloca la muñeca sobre la placa fotográfica. Luego se genera corriente por medio de un transformador de bobina. The low voltage source would come in and be amplified by this transformer, and then the voltage would be applied across this tube. Now, the thing that made this tube very special was this oblique mica plate in the middle of the tube, which had a metallic coating on it. And it was the metallic coating that actually generated the X-rays. Los primeros rayos X requerían tiempos de exposición extremadamente largos. El joven Eddie debió mantener la muñeca inmóvil durante 30 minutos. Pero afortunadamente su incomodidad tuvo una recompensa. La radiografía confirmó el diagnóstico del Dr. Frost.
una muñeca fracturada. It's very hard to see the fracture, but it's there. La radiografía de Eddie McCarthy fue importante por dos razones. Era la primera radiografía clínica hecha en Estados Unidos. Además, la fotografía que se tomó fue la primera de un experimento científico en progreso. El rápido uso de los rayos X para mirar dentro del cuerpo solo pudo ser igualado a la velocidad con la que otros intentaban mejorarlos. Además de ser el inventor más celebrado de la época, Thomas Edison quizás fue el más ingenioso de sus vendedores. Él y su equipo comenzaron a trabajar de inmediato después de leer sobre el invento de Röntgen. Produjeron tubos más poderosos usando un vidrio más delgado, lo cual permitía que pasara una mayor cantidad de rayos X y a una mayor velocidad. Sus esfuerzos pronto los llevaron a crear el fluoroscopio, una caja manual con forma piramidal que tenía una pantalla cubierta de tungsteno en un extremo y un visor en el otro. Cuando el fluoroscopio se sostenía frente a un haz de rayos X, se podían ver imágenes móviles. Edison demostró la maravilla del fluoroscopio ante inmensas multitudes en la Exposición Nacional de Electricidad de Nueva York en 1896. Edison was a showman. People would have to stand on a long line, and then they would walk into a very dark room which had these eerie colored lights, very dark in the corners, like an Egyptian tomb. Cada visitante se llevaba el fluoroscopio a los ojos y podía ver sus propios huesos. It was an extraordinary experience, and there were people who, when they would get into the room, would suddenly be terrified and they would refuse to go through with it. The people who were afraid said the same thing that Bertha Röntgen was supposed to have said, is they were afraid of seeing their own death. Al bañar la sala con lo que llamaban oscuridad egipcia, con lámparas rojo sangre, Edison también estaba exhibiendo por primera vez a algunos de la muchedumbre su más famoso invento, la luz eléctrica. La atmósfera que creó fue parte de un plan de mercadeo basado en la creciente fascinación del público por lo sobrenatural. Bill, are you here? Thank you. The end of the 19th century was a time when spiritualism was a very popular idea in many circles. And the idea that there was a connection between this world, the real world that we can see, and an invisible world of different dimensions was very popular. The X-ray came out of nowhere, and it was invisible, and it showed that there was a great deal in the world that was invisible to the naked eye that could be seen or sensed if only you had the right password. Mientras algunos creían que los rayos X podían abrir la puerta hacia una dimensión superior, otros tenían miedo de su poder para penetrar en un nivel más personal. There were lots of advertisements for lead-lined underwear so that you wouldn't be, at risk of walking down the street and having someone look through your underwear with an X-ray. Una exposición tan fuerte era alarmante para una sociedad occidental arraigada en los principios victorianos. Las nuevas tecnologías ya amenazaban esos valores. El afecto demostrado en esta corta película hecha por Edison con el kinetoscopio era escandalosa, pero los rayos X lo eran aún más. Proper women wore many, many layers of petticoats, and their skirts went down to the bottom of their shoes because the ankle was considered a very erotic thing to see. Suddenly you have a machine that makes clothes irrelevant because you can look right through the clothes, through your skin until you got to your bones. And this was shocking. If the X-ray was going to remove all these layers of opaque substances and enable you to see right through to the bone, and you were exposed, you were naked to the bone. Los rayos X también disminuían la autoridad de la que disfrutaban los médicos al diagnosticar a sus pacientes.
Before the X-ray, most doctors were not usually attacked in court for the way they did their work. They weren't second-guessed. With the coming of the X-ray, suddenly you could see if a doctor had made a proper diagnosis or not. El cirujano W. Grant de Denver era conocido por haber realizado la primera apendicectomía en Estados Unidos. No obstante, fue demandado cuando se equivocó al diagnosticar la cadera fracturada de un paciente como una contusión. El paciente se tomó una radiografía que reveló la fractura y ganó la batalla legal para hacerla admitir como evidencia y luego ganó el caso. La sombra de la culpa profesional perseguiría a la profesión médica desde ese día. Siendo ya una herramienta útil tanto para los médicos como para los abogados, los recién descubiertos rayos X podían ser usados por los médicos forenses. Una terrible tragedia en París revelaría su importancia en este campo. El 4 de mayo de 1897, más de 6.000 personas asistieron a un elitesco bazar filantrópico cuyo centro de atención era una exhibición del kinetoscopio de Edison, el precursor de las películas proyectadas en grandes pantallas. Tras producirse un cortocircuito en el kinetoscopio, las llamas rápidamente se propagaron por el piso de madera hacia las cortinas, las cuales trágicamente bloquearon muchas de las salidas del salón. Más de 200 ciudadanos prominentes perecieron en el incendio. A pesar de lo grave de las quemaduras, las víctimas pudieron ser identificadas por fracturas previas y otras lesiones gracias a los rayos X. La capacidad para identificar a los muertos, ver huesos rotos o localizar una ráfaga de perdigones constituía un avance revolucionario para la ciencia y la medicina. Pero acechando en el horizonte estaba el lado oscuro de los rayos X. El ultrasonido es mejor conocido por ofrecer a las madres en cinta la primera fotografía de su bebé. En 1998, los médicos comenzaron a utilizar imágenes de ultrasonido del talón para detectar la osteoporosis. Maravillas modernas. Quizás nunca existió un procedimiento médico usado tan extensivamente y sin pruebas previas como los rayos X. Además de ofrecer una visión interna del cuerpo, los maravillosos y nuevos rayos eran usados para eliminar imperfecciones de la piel, tales como lunares, acné y marcas de nacimiento. Como parte de uno de los más aterradores capítulos en el uso de los rayos X, algunos médicos creyeron que estos podían aliviar el problema racial de Estados Unidos. It was in 1904, and there were newspaper articles from all over the country, from Berkeley, California, from New York City, from Philadelphia, of different doctors announcing that they could turn Negroes white by exposing them to X-rays. This was a period when the Klan was really growing, when lynchings were epidemic in the South. And so here you have people of goodwill saying, oh, we'll solve the problem. We won't have any more black people. We'll turn them all white. And that this would be relatively harmless. I don't think anybody really thought they were going to kill all the black people. Al menos 2 médicos publicaron informes alegando que habían tenido éxito utilizando rayos X para aclarar la piel de los afroamericanos. Pero un año después, médicos más instruidos anunciaron que el procedimiento seguramente terminaría en quemaduras graves y en una muerte dolorosa. Poco tiempo después, todos los recuentos posteriores de tales tratamientos desaparecieron de los archivos. El insólito episodio fue el indicador de lo poco que la gente sabía sobre los rayos X y su mortal efecto secundario, envenenamiento por radiación. Irónicamente, durante los primeros gloriosos años de los rayos X, los científicos franceses Pierre y Marie Curie realizaban grandes adelantos para aislar el elemento natural del radio. La radiación era la palabra que ellos usaron para identificar las ondas invisibles de energía emitidas por el radio. La exposición causaba ampollas y quemaduras que nunca sanaban y que en muchos casos producían cáncer.
María Curie finalmente sucumbió al gran número de años de exposición y murió de leucemia a los 67 años en 1934. Sin embargo, su investigación pionera sobre la radioactividad salvaría innumerables vidas. Pero desdichadamente para muchos otros, la realidad de que los rayos X producían una forma artificial de radiación no sería descubierta hasta que fue demasiado tarde. Esta película, producida por el Ejército de Estados Unidos, ilustraba sus peligros. Doctors and some technologists who routinely put their hands in the X-ray beam when diagnoses were being attempted and did so repeatedly began to notice that they were getting X-ray burns, and some of them developed cancers in the areas that had been exposed to X-rays over a period of months or years. A pesar de que aumentaban las evidencias de que la exposición a los rayos X causaba daños a la piel, los beneficios médicos eran tan grandes que había una renuencia a examinar el problema. Por el contrario, las quemaduras por rayos X fueron consideradas idiosincrásicas. That was a term that was used then a lot, that they would say some people are just more prone to respond to radiation, that they might be allergic to radiation. So maybe my neighbor, who was a radiologist, died this horrible death from radiation-induced cancer, but he was prone to it. I come from better stock. I'm not going to have that allergy. I'll be all right. Pronto los expertos en rayos X se identificaban por el guante negro que usaban sobre la mano quemada que habían utilizado para probar la potencia de sus rayos X. Sus agonizantes muertes serían conmemoradas por un monumento en Alemania llamado Los Mártires de los Rayos X. Quizás el mártir más famoso de todos fue el asistente más confiable que tenía Edison, Clarence Daly. Daly constantemente operaba el fluoroscopio y otras máquinas de rayos X. Pronto comenzó a desarrollar úlceras alrededor de los ojos. Se le comenzó a caer el cabello y sus dedos se ulceraron de tal forma que debieron ser amputados uno por uno. He died a horrible death. He was in agony. He'd lost most of both arms. And it was just so devastating that Edison swore off X-rays then and would have nothing to do with it. 25 años después, apenas unos meses antes de su muerte, Edison sufría de severos dolores abdominales. Sus médicos sospechaban que se trataba de úlcera y le ordenaron hacerse una radiografía, pero el inventor de 84 años se